esa motivación para prepararse, ¿verdad? Para este nombramiento 2021. Dice, en el primer caso, dice, hace 2 días que Micaela, de 6 meses, asiste a la cuna. Cuando la docente le va a cambiar la ropa, el tono muscular de la niña se torna tenso. La docente interpreta que Micaela se encuentra en un periodo de adaptación. Por ello busca que la niña se sienta confiada en el entorno. Considerando ese propósito, ¿qué acción es pertinente que realice la docente durante el cambio de ropa? ¿Verdad? Entonces, vamos a ir viendo que estamos, ¿no? Estamos ubicadas en lo que se refiere al primer ciclo. Estamos hablando de niños menores de 2 años, ¿no? Y la situación o la problemática que se está presentando en este caso es con la niña, ¿no? La docente se está dando cuenta que la niña está teniendo una reacción física, ¿no? Debido a una situación emocional que esté pasando la niña. La docente está interpretando que puede ser una reacción por el periodo de adaptación. Como todos los niños sabemos, pasan por un periodo de adaptación que en muchos de los casos duran poco tiempo, pero también hay niños que se les hace difícil y este periodo de adaptación es mucho más largo, ¿no? Llegando incluso a no solamente tener reacciones físicas como dureza muscular. En el caso de segundo ciclo hablamos de niños que tienen reacciones como el llanto, ¿no? Como ansiedad, ¿no? Entonces, este proceso pues es una serie de reacciones que el niño puede tener, tanto físicas como emocionales. Bien, la docente se está planteando un propósito para ayudar en este caso a la niña, que de repente no solamente puede ser el caso de Micaela, ¿no? Sino también puede darse en varios niños. Entonces ella se está planteando un propósito que es ver cuál es la acción pertinente que ella va a poder realizar como docente para poder hacer que la niña, esta situación del cambio de ropa sea un poco más confiable, que la niña tenga más tranquilidad durante ese momento, que lo vea como una parte de relajarse, como una situación normal, ¿verdad? Bien, en la alternativa A nos dicen anticipar a Micaela que se le cambiará de ropa, esperar un momento para que se disponga el cambio y describirle las acciones que realizan mientras se le cambia, ¿verdad? Entonces, en esta alternativa, lo que está haciendo la docente es tratando de bloquear, ¿no? Esa interacción que todavía hay entre docente y alumno. Todavía no hay esa seguridad, no tiene esa estabilidad emocional el niño con la docente. Pero es importante que nosotros anticipemos siempre en los niños la situación, decirles qué es lo que va a suceder, por qué lo vamos a hacer y en qué le va a beneficiar. Entonces, lo que está haciendo la docente en este caso es darle esa tranquilidad por medio de la expresión verbal, con una tonalidad tranquila, adecuada, hablarle y describirle de qué se trata la acción que van a realizar para que la niña esté preparada a lo que se va a realizar, ¿no? En la B dice colocar un móvil sobre el cambiador para que Micaela se entretenga mirándolo y aprovechar ese momento para cambiarle su ropa. En este caso, se está persuadiendo a que Micaela se distraiga con un objeto al cual de repente para ella no es de su interés y de repente no le llama la atención. O tal vez no cubre la necesidad que tiene Micaela en este caso de que ella se sienta segura durante este momento. Tal vez puede haber habido un bloqueo en esa situación en que Micaela pudo haber pasado alguna situación dentro del hogar o en algún otro momento en el que ella, digamos, la traumó o algo la hizo sentir mal durante esa situación. Entonces eso es lo que hace que ella pues se tenga esa reacción física, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos ayudar en este caso a Micaela, creo que el darle un objeto puede de alguna manera variar esa ansiedad que siente en ese momento, pero no es lo que le va a ayudar por consiguiente a que Micaela vaya tomando, vaya entendiendo la situación
y vayamos haciéndola, digamos, superar esa situación que ella haya tenido durante ese momento, ¿no? Entonces, la alternativa C nos dice cambiar rápidamente la ropa a Micaela para que el momento de tensión sea breve y la niña se vuelva a su estado de tranquilidad, ¿no? Aquí la alternativa C nos están proponiendo que la acción sea rápida para que Micaela no lo sienta como tensión. Pero ojo, que ya al hacer una acción donde no le damos ese tiempo al niño, donde de repente puede haber una reacción física brusca que haga que la niña, en vez de darle más seguridad, hagamos que Micaela lo sienta como un momento muy tenso, muy tosco, ¿no? No muy tolerante. Entonces, no vendría a ser una situación que le dé tranquilidad a ella. En todo caso, ¿no? La alternativa que más, digamos, la acción más pertinente que la docente podría realizar para que, en este caso, Micaela pueda sentirse confiada en el entorno con ella como docente, que es la persona que está bajo su cuidado, ¿no? En el cual Micaela toma ese perfil de la persona adulta que le da seguridad, ¿no? Fuera de casa, ¿no? Quien le da seguridad en este caso es la docente. Entonces, la alternativa correcta, ¿no? Como estamos viendo aquí, a ver, voy a ir viendo interacciones. Pongan sus alternativas, yo voy a ir leyendo, yo voy a ir agradeciendo, ¿ya? Gracias, Esmi Galdana, buenas tardes. Muy bien, gracias Patricia Vargas, Jumpo, bienvenida. Bueno, aquí Willy Quispe me está poniendo que la alternativa adecuada, ¿no? La acción más pertinente sería la A. Bien, Willy, estamos bien. La alternativa correcta sería la A. Bien, hola Adela, gracias, bienvenida. Compartan, chicas, compartan porque yo sé que hay colegas que de repente no están informadas y de servirles de mucho esta información, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bien, Caslicabe, claro, lo que nos comparte él, porque hay que anticipar. Siempre al niño hay que anticiparle la situación. No podemos de frente decirle, ordena tu, ordena tu espacio, cuando antes de nosotros no le hemos podido explicar por qué es importante que él esté en un espacio limpio, esté en un espacio adecuado, que tenga todo en su lugar, el por qué tiene que tener las cosas en su lugar. Siempre es bueno anticipar eso, ¿ya? Recomendarle al niño el por qué lo va a hacer y para qué va a beneficiar. ¿Ya? Recordemos que estamos hablando de niños de primer ciclo, menores de 2 años, entonces con ellos la comunicación debe ser permanentemente, hablar constantemente, explicar constante y darnos ese tiempo pausado para que el niño pueda entender. Recuerden que cuando hablamos de niños menores de 2 años, las indicaciones no pueden ser más de 2 en un momento. Es importante que demos una sola indicación clara, sencilla, ¿no? Porque el niño no va a poder retener más de una indicación, ¿no? Y darle el tiempo, respetar ese ritmo que tenga el niño para poder lograr esa indicación o esa consigna que tú le des. ¿Ya? Eso es importante. Bien, vamos viendo. Gracias, Vero, mi hermana. Gracias, hermana, los que me escuchas. Muy bien. Ángela Moya Francisco, muy bien, Ángela, gracias. Bienvenida, Tatiana. Hola, Tessy Guzmán, bienvenida. Mirta, gracias por estar viendo. Nos compartan, chicas, compartan para que muchas de las colegas puedan aprovechar este domingo y informarnos un poquito, darnos ese tiempito que a veces no lo tenemos, pero es una oportunidad muy apropiada para poquito ir compartiendo ideas, ir interactuando. Bien, vámonos por el siguiente caso. En este nos dice, los niños del aula de 5 años están desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar verduras, ¿ya? Ahí falta aprendiendo a preparar verduras. Bien, dice, luego de lavar y picar las verduras, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas, ¿ya? Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los remueven? Y los niños responden, se mezclarán, señorita. Bien, ¿no? Aquí la situación que la docente está planteando es una situación, digamos, adecuada
porque está trabajando en grupos y está dándole la oportunidad que cada grupo pueda explorar por sí solo el experimento que ella propone, ¿no? Darle esa autonomía para que el niño pueda tener digamos, los materiales y ellos en conjunto vayan a ir descubriendo, vayan a ir manipulando y experimentando, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que la situación es la apropiada, ¿no? Para que el niño pueda, sea más enriquecedora la situación, ¿verdad? Porque a veces solemos tomar la percepción, ¿no? O anticiparnos a que el niño finalmente se va a ensuciar, va a botar las cosas, no va a poder tener la seguridad que pueda utilizar esos materiales, que de repente se los pueda llevar a la boca, que se los pueda consumir. Recuerden que ya lo hemos dicho anteriormente. Si nosotros anticipamos la situación, si nosotros establecemos acuerdos antes de iniciar una actividad con los niños, el niño va a entender que todo tiene un proceso, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a respetar acuerdos, ¿no? Que debemos también de dividirnos las tareas cuando hablamos de trabajo en grupo, ¿no? Esas cositas son las que nosotros tenemos que ir poco a poco trabajándolos a diario. No es que lo vamos a trabajar solamente en una sola actividad. Todos los días es importante que ustedes recuerden ese tipo de situaciones en los niños, para que el niño, la repetición constante de las acciones, de las frases, de las consignas, se le vayan haciendo práctica y por finalmente se le establezca como un acuerdo, como un hábito, ¿no? Dentro de él. Y eso va a ser muy enriquecedor cuando el niño tenga que trabajar ese tipo de acciones, ¿no? Cuando el niño ya sea capaz de trabajar en grupo y tenga que manipular materiales por sí solo. Bien, entonces la docente le pide que viertan ambos líquidos en un vaso transparente, en uno solo, y luego los remueven con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se han separado, ¿verdad? Entonces ellos mismos pueden haber planteado sus hipótesis, ¿no? Porque la docente puede haber anticipado a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan que va a suceder con el vinagre? ¿Qué va a pasar con el aceite? ¿Qué pasa si no lo movemos? ¿Qué pasa si sí lo agitamos? ¿Qué pasa si solamente echamos un poco de aceite y más aceite? Ese tipo de preguntas va a hacer que el niño se plantee por sí solo hipótesis que finalmente van a poder ellos descubrir por medio de lo que es el trabajo ya activo, cuando él sea capaz de observar y manipular. Bien, entonces, la pregunta en este caso es, ¿qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? ¿Ya? Entonces, si hablamos de última intervención, estamos hablando de la segunda estrofa, cuando la docente les da, digamos, les da la consigna de qué es lo que deben hacer con ambos líquidos, cuál es la acción, que es removerlo, y que observen, ¿no? Que después de unos momentos, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, estamos hablando de, digamos, situaciones dentro de la sesión, ¿no? Estamos hablando de que en la alternativa A nos hablan de que la docente está promoviendo la transferencia de los aprendizajes, ¿no? Entonces, estamos viendo en la alternativa B que nos dice que la docente está promoviendo un conflicto cognitivo, ¿ya? Y en la alternativa C, la metacognición. Pero cuando hablamos de lo que es la transferencia de los aprendizajes, estamos hablando esa capacidad o ese andamiaje que nosotros como docente le damos al niño, esa ayuda, esa iniciativa, para que el niño pueda, mediante la observación, mediante la exploración, mediante la indagación, él pueda llegar a coger estos saberes previos que él tiene, con la ayuda de las estrategias que la docente le proponga, pueda él transferir ese conocimiento, lo pueda transferir a un aprendizaje que él construya por sí mismo, ¿verdad? En este caso, el niño, ¿no? Ha podido transferir ese aprendizaje, ¿verdad? ¿No? Viendo y observando qué es lo que sucede con ambos líquidos, ¿no? Cuando hablamos en la alternativa B, conflicto cognitivo, hablamos cuando la docente promueve mediante interrogantes lo que, digamos, lo que lo lleve más allá al niño de su respuesta, que lo lleve a indagar más profundo sobre lo que él puede haber observado, ¿no? En este caso, si la docente le planteara, por ejemplo, interrogantes como, ¿por qué se separaron? ¿No? ¿Por qué el aceite no ocupó el lugar del agua? ¿Por qué no debería estar el aceite abajo? ¿Por qué el agua no debería estar arriba? ¿No? ¿Por qué no se mezclaron? ¿No?
¿Por qué ambos líquidos no pudieron lograr mezclarse, ¿no? ¿Por qué al agitar se producen burbujas, ¿no? Entonces lo está llevando a más situaciones que le ayuden, que hagan que el niño resuelva otro tipo de problemas, a un conflicto cognitivo que lo lleve al niño a pensar más allá, a ser más crítico, más reflexivo, ¿no? Indague más. Entonces, digamos que en este caso, ¿no? La docente no está, o en el ejemplo, no nos están dando interrogantes donde la docente le proponga más allá, ¿no? Donde le desarrolle más el pensamiento al niño, ¿no? En este caso solamente, ¿no? Y la alternativa C, cuando hablamos de metacognición, es cuando nosotros hablamos, digamos, de la parte en la que el niño se autoevalúa por sí mismo y comienza, le podemos hacer algunas interrogantes como, ¿qué es lo que crees que debes haber aprendido con esto? ¿Para qué te sirve? ¿No? ¿Cómo lo lograste? ¿No? ¿Qué es lo que te pareció más fácil? ¿Qué es lo que te agradó más? ¿No? ¿O qué te hubiese gustado hacer más que lo que has hecho? Entonces, eso es lo que lo ayuda al niño a pensar y darse cuenta de la capacidad que tuvo para haber logrado ese aprendizaje. ¿No? ¿Cómo fui capaz de yo, por mí mismo, logré ese aprendizaje? ¿No? Entonces, en este caso, no es la situación. Entonces, vamos viendo, ¿ya? Me gustaría que pongan la pregunta la pregunta y la alternativa junta para no ir, para poderles entender a qué alternativa se refieren, ¿ya? Bien, hola Carmen Zambrano, gracias por estar con nosotros. Hola Delina, buenas tardes Mirta. Bien, ya, gracias a ustedes, chicas, a ustedes por estar aquí. Bien, Doris, me supongo que estás refiriéndote a la pregunta número 2, ¿verdad? Hola, Jessica Carrasco, buenas tardes. Bien, entonces estamos viendo la situación que está presentándose en este ejemplo es que la docente está ayudando a que el proceso que está dándose es que la docente está dando la transferencia de los aprendizajes, ¿verdad? Está ayudando a que el niño pueda, de sus hipótesis que se planteó, pueda transferirlo ya a un conocimiento, a un aprendizaje por sí mismo, ¿no? Que lo ha hecho por medio de la observación y la indagación. Bien, chicas, vamos con este mismo caso, vamos a hacer la tercera pregunta. Digamos, dice, la docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones respecto de por qué el aceite y el vinagre se separan, ¿verdad? Lo que yo les hablaba, ¿no? Cuando el niño se hace esas hipótesis, que no es nada más que las dudas o las preguntas o las curiosidades o las inquietudes que el niño tenga y que se las plantea dentro de su interior como preguntas, o que también a veces las puede expresar en forma de diálogo, en algún consenso, ¿no? Que tengan entre la docente y sus demás compañeros, ¿no? Las posibles respuestas que él pueda darte, pero que están sujetas a una evaluación, a una comprobación. Bien, entonces dice que la docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones. Es decir, que el niño pueda ser capaz, después de haber observado que el aceite y el vinagre no se separaron, que él pueda decirte el por qué cree él que eso sucedió. Entonces, ¿cuáles de las siguientes acciones nos preguntan que es pertinente para que se logre ese propósito? ¿No? ¿El propósito cuál es? Que ellos construyan sus propias explicaciones. ¿En base a qué? En base al experimento realizado entre el vinagre y el aceite. Recuerden que cuando ustedes hablen de propósito, es la consigna más sencilla, más exacta, la más observable que ustedes puedan plantear para que el niño pueda darlo a conocer mediante su acción. ¿Ya? El propósito es la acción más precisa que tú puedas plantear para que el niño logre durante esa actividad. ¿Ya? Es la que te va a ayudar a poderte dar cuenta que el niño ha logrado, ¿no? Lo que tú te has planteado durante ese día. Entonces, que construya sus propias explicaciones, es decir, que mientras el niño me diga, sí, bueno, el aceite y el vinagre no se juntan porque son diferentes. Ok, esa es su construcción de su propia explicación. Ese es respetar lo que él te pudo haber dicho con sus propias palabras y mediante lo que él haya observado o entendido. Bien. Entonces, vamos a ver cuál es la alternativa. Sí, a ver, estoy leyendo aquí, estoy leyendo. Gracias, Jessica, por participar. Jessica Carrasco dice, hay niños que preguntan bastante. Esos son los niños que nos
ayudan a enriquecer la sesión. Esos son los niños que nos ayudan a ampliar, incluso a veces lo que tú te planteas en una sesión te ayuda a ir más allá de lo que tú quieres lograr. Son esos niños que desarrollan lo que nosotros hablábamos, ¿no? Ellos son los que permiten ese conflicto cognitivo, que incluso te lleva a otro tipo de problemas, a otro tipo de propósitos, a otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que nosotros tenemos que aprovechar, esas interrogantes que a veces incluso a nosotros como docentes nos dejan en el aire, porque no solemos a veces tener la respuesta, tal vez. Entonces, es importante que cuando nosotros no sepamos la respuesta apropiada o con las palabras apropiadas para poderle dar al niño, evitar decir no, no lo sé, o tal vez responderle con algo que no es correcto. Entonces, es importante que tú le des también la confianza al niño de que lo que uno no sabe, uno tiene que investigarlo. Entonces, dejas en stand-by, digamos, ¿no? En que, mira, Pablito, me encantó tu pregunta. En este momento no tengo la respuesta, pero como soy tan interesada, te prometo que hoy lo averiguo en mi casa y mañana lo compartimos con todos tus amigos. Entonces, eso hace que el niño entienda que lo que yo no sé, lo puedo aprender, ¿ya? Y lo que yo no puedo, lo que no he aprendido, lo puedo investigar, ¿ya? Entonces, no siempre la docente lo sabe todo. Y no siempre tenemos la respuesta apropiada para darle al niño. Pero para ello también es importante que nosotros cuando trabajemos una sesión de aprendizaje, estemos empapadas, muy informadas sobre lo que nosotros estamos planteándole al niño, ¿ya? Para poder tener también, digamos, el acompañamiento adecuado, las sugerencias apropiadas para darle al niño y ayudarlo y dirigirlo hacia donde nosotros queremos que el niño llegue. Bien, vámonos entonces enfocándonos. ¿Cuál sería la acción pertinente para ese propósito? En la alternativa A nos dice elaborar para ellos un texto sencillo, acompañado de gráficos para que comprendan por qué ambos líquidos se separan y leérselos, ¿no? Digamos que la docente ya le va a traer listo el gráfico donde va a estar todo incluso escrito, la respuesta, ¿no? A lo que ella está proponiéndose ese día, ¿no? Y en la alternativa B, comentarles que el aceite y el vinagre son líquidos muy distintos, ¿no? Y que están compuestos por partículas que no se atraen unas a otras. Por ello, se separan. Digamos que es una respuesta científica apropiada, ¿no? Apropiada para poder darle al niño. Pero si le hablamos de partículas compuestas y una serie digamos, de una expresión verbal que de repente para el niño es difícil de entender. Entonces, como que no estamos dándole esa información adecuada a su lenguaje, ¿no? Entonces, vamos viendo la alternativa C. Proponerles que revuelvan otra vez el aceite y el vinagre y observen detalladamente lo que ocurre. Compartan sus ideas sobre por qué ambos líquidos se separan. Entonces, si el propósito de la docente es que construyan, quiere decir que lo que nosotros tenemos que darle es la oportunidad que el niño pueda construir, él mismo diseñar su respuesta, ¿no? No cortarle de repente esa parte que tenemos que nosotros motivar mucho, que es investigar, indagar, expresarse, ¿no? Mediante su forma que él pueda expresarte, dar a conocer lo que él observa, ¿no? Y poco a poco ir ayudándole a que él construya esa explicación, ¿ya? Que va a ser suya, que no es que la docente se le impuso mediante un texto que ella ya averiguó, ¿no? Y que le cortó esa limitación de que él pueda seguir observando, seguir descubriendo. Entonces, en este caso, ¿no? En la pregunta número 3, digamos que la alternativa más apropiada, ¿no? La que le va a ayudar a que la docente sea más digamos, más asertiva para poder lograr ese propósito, ¿no? ¿Sería cuál? A ver, vamos viendo. Póngame su respuesta, yo les leo, colegas, yo les leo a todos. Bien, Willy, nos dices cuál fue la respuesta de la pregunta número 2. Bien, vamos, la respuesta de la pregunta número 2 fue la A.
¿ya? La transferencia de los aprendizajes. Jessica Carrasco, me supongo que me estás dando la respuesta de la 3, ¿verdad? Me dices que es la C. Bien, vamos viendo, a ver, vamos viendo. Hola Juana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola Doris, Doris me dice que la respuesta es la C. Ya, Carmen Yesenia Zambrano, la respuesta es la C. Gracias, maestra, por impartir sus conocimientos. A ustedes, Doris, a ustedes por estar con nosotros. Compartan, compartan para que todas las colegas que estén interesadas aprovechen la oportunidad. Bien, bueno, entonces estamos viendo, y creo que todos estamos conformes, ¿no? Y estamos, digamos, hemos llegado a la respuesta de la C, ¿verdad? Bien, entonces, la alternativa correcta es la C, ¿verdad? Bien, bien, colegas, vamos muy bien. Nos estamos dando cuenta. Este tipo de casuísticas nos lleva mucho a la vida, a la situación, a nuestra experiencia, ¿no? Dentro de lo que es nuestro trabajo presencial. Bueno, en este momento no lo estamos viviendo, ¿no? Y muchos lo extrañamos, ¿no? Creo que muchos, parece mentira, pero el estar con los alumnos, con los chicos en el aula, es muy enriquecedor para nosotros como docentes, sobre todo cuando queremos ganar experiencia, cuando queremos aprovechar este tipo de situaciones para ir dándonos cuenta cuáles son las acciones más adecuadas, cuáles son las propuestas, las estrategias que nosotros más idóneas para que los niños puedan desarrollar aprendizaje, ¿verdad? Bien, Jessica, la 3 es la C, sí, correcto. Arnaldo Puerta Aguamán, gracias Arnaldo. Bien, es la respuesta de la C. Bien, entonces pasamos al caso número 4, ¿ya? En el caso número 4 nos están planteando digamos, una representación que se da dentro del aula entre dos niños, entre Kevin y Eduardo, de 5 años. Bien, han elaborado bolitas de plastilina de la siguiente manera. Como vemos, pues Kevin ha hecho bolitas, digamos 5 bolitas, ¿no? De un tamaño, y Eduardo ha hecho 5 bolitas también de otro tamaño, ¿no? Luego, ambos niños comentan lo siguiente. Bien, dice Kevin, mira, yo hice más bolitas. Eduardo dice, es cierto, ahora haré más, ¿no? Entonces, estamos viendo un diálogo entre Kevin y Eduardo, en el que Kevin expresa que él hizo más bolitas y Eduardo, ¿no? Siente que él hizo menos, ¿no? Con su expresión de entender eso, ¿no? ¿No? Como que le está dando la respuesta a lo que dice Kevin, ¿no? Entonces, si Kevin dice que él hizo más bolitas, quiere decir que Eduardo siente que su cantidad es menos que la de Kevin. De repente la percepción que está teniendo Eduardo es porque de repente siente que está observando, su percepción es que al ver sus bolitas de Kevin más grandes, siente que hay más cantidad, ¿no? Esa puede ser una percepción que tenga el niño, ¿no? Y otra es que de repente entre ambos niños aún no pueden darse cuenta de lo que es la noción de cantidad. Todavía no hay esa noción de cantidad, ¿verdad? Entonces no se está dando cuenta, aún todavía no han podido descubrir esa noción. Bien, pero ¿cuál es la situación que se presenta? Es que la pregunta es, ¿qué principio del conteo evidencia no haber alcanzado los niños? ¿No? ¿Cuál es ese principio que el niño tiene que haber alcanzado antes de realizar o lograr el conteo? En este caso, Kevin y Eduardo, ¿cuál es ese principio que ellos no han alcanzado? ¿No? Cuando hablamos en la alternativa A, cuando hablamos de abstracción, ¿no? Son principios que ayudan a nosotros a desarrollar habilidades para contar. Es decir, que el niño no es que cuenta por sí solo, no es que de la noche a la mañana el niño aprendió a contar, es que el niño tuvo que haber desarrollado varias nociones que lo inician para llegar finalmente al conteo. Y estas situaciones son las que nosotros tenemos que tener muy en claro para podernos darnos cuenta cuál es ese ritmo de aprendizaje que está teniendo el niño y cuál es esa dificultad que el niño está teniendo para
para lograr finalmente lo que es el conteo en orden estable, ¿ya? Bien, la alternativa A nos dice de abstracción, ¿ya? Pero, ¿qué es una abstracción? Abstracción es contar una colección que se refiere a interesarse por un aspecto cuantitativo de la misma, dejando de lado la característica de objetos contados. Es decir, que un niño que ha logrado tener una noción de abstracción, quiere decir que el niño puede distinguir que Kevin tiene 5 bolitas y que Eduardo tiene 5 bolitas. Es decir, que no hay dificultad en que él los vea, uno más pequeño, otros más grandes, uno de un color, el otro de otro color. No, porque el niño que ya ha logrado la noción de abstracción, quiere decir que el niño ya puede solo enfocarse en lo que es la cantidad. Es decir, él puede decir, Kevin tiene 5, Eduardo tiene 5. O puede decir que Kevin tenga leones, animales, y Eduardo tenga bloques. Entonces, el niño, digamos, en este caso, otro niño puede decir Kevin tiene 5 y Eduardo tiene 5. No importa si tiene el animal y si tiene el bloques. Lo que me permite la noción de abstracción es que el niño sea capaz solo de distinguir cantidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se refiere cuando hablamos de abstracción. Que el niño sea capaz de abstraer solo lo que es la cantidad. No tiene nada que ver la dimensión del elemento, el tamaño, el color, la forma, no. ¿Ya? Porque él puede haber hecho un grupo de juguetes, un carro, un dinosaurio, una muñeca, una pelota, y tú le puedes preguntar, ¿cuántos juguetes tienes? Y él puede contar y decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 juguetes. No hizo diferencia en que porque uno era un carro, otro era rojo, otro era mío, uno más grande, uno pequeño, no. Él contó en forma general. Eso se llama abstracción. Bien, entonces, vamos viendo. Entonces, si hablamos de que la abstracción es la noción de cantidad, en este caso, Kevin y Eduardo no están visualizando por medio de su diálogo que tengan idea de cuánto tienen ambos, ¿verdad? Aún todavía no tienen esa noción de abstracción, ¿verdad? Bien, otro. De orden estable, ¿no? De orden estable. ¿Qué se refiere a lo que es el orden estable? Cuando hablamos en el orden estable, hablamos de que el niño sea capaz de contar o, digamos, realizar una cadena numérica en forma verbal correspondiente a una serie ordenada. Es decir, ordenada de qué? De números. Que él pueda decir o recitar claramente, sin saltarse ningún número, pueda decir siguiendo un orden estable. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? El niño que ha logrado hacer eso ha logrado una noción de orden estable. Pero hay niños que suelen decir, ¿no? O te cuenta 1, 2, 7, 9, 8, 20, 26, 29, incluso se saltan hasta otros números y te inventan otros, ¿no? Entonces, ese niño no está teniendo aún una orden estable numérica, ¿no? Incluso cuando hablamos de orden estable, este niño sea capaz de contar y decir, bien, ¿cuántos juguetes tienes? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tienes? 6. Es decir, cuenta, pero no pueden establecer la cantidad al final, ¿ya? Entonces, eso también es otra deficiencia que el niño puede tener. Pero en este caso, el caso no nos está planteando que Kevin están contando sus bolitas. Solo están socializando entre ellos, en que están observando que ambos tienen más cantidades cuando, o sea, no tienen idea de lo que están teniendo cada uno. Bien, cuando hablamos de correspondencia de término a término, hablamos de que el niño sea capaz de darse cuenta o contar, pero digamos, señalando la unidad, ¿no? Que el niño sea capaz de decir 1, 2, 3, 4, 5. A medida que cuenta, va señalando la unidad que va aumentando, ¿ya? O va señalando el orden del elemento que le corresponde. Pero hay niños que te dicen, hay 1, 2, 3, 4, 5, pero no señalan la unidad. Es decir, solamente cuentan porque tienen esa orden secuenciada numérica,
pero no van relacionando contando y señalando elemento por elemento, unidad por unidad. Entonces, ahí no hay aún no hay una correspondencia de término a término. Para que un niño tenga una correspondencia de término en término, es decir, que tú le des 5 animales y él te puede decir, aquí hay 1, señale, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahí está él teniendo una correspondencia de término a término, de término a término. Ahí hay una correspondencia de término a término. Bien, pero en este caso tampoco se está dando. Kevin y Eduardo no están contando, no están señalando las bolitas. Lo que están haciendo es solamente teniendo una percepción, ¿no? De que parece que ninguno de los dos está teniendo una abstracción correcta de tener digamos, la cantidad de lo que tienen, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que ellos no han logrado alcanzar, el principio de conteo que no han logrado alcanzar sería la alternativa. A ver, vamos viendo. Bien, Willy me dice la alternativa C. Ya, gracias Willy por tu respuesta. Gracias Mariela por estarnos viendo. Compartan, chicas, compartan. Doris. Bien, la 4 me dices que es la A. Bien, Ana Rose, material, me dice. Ana Rose. No entiendo tu respuesta, Ana Rose. Si me la describes mejor, te puedo contestar. Hola Jenny Briseño, gracias. Es la A. Claro, muy bien, chicas. Gracias por tu respuesta. La alternativa correcta es la A, ¿verdad? Entonces ya tenemos idea de lo que es abstracción. Bien, vamos entonces vamos viendo a todas las chicas que nos se están uniendo con nosotros recién, bienvenidas. Estamos planteando la casuística para la preparación para el nombramiento 2021. Yo las invito a que se enlacen todos los sábados. Ya, bueno, por hoy estamos haciendo el día domingo, por algunas situaciones que surgieron, no se pudo hacer el día de ayer sábado, pero las invito todos los sábados, estén conectadas, pendientes del WhatsApp del grupo. A las que no lo están, pueden unirse por medio del Facebook. Todos los sábados a partir de las 6 estamos conectados, desde el nivel inicial empezamos, luego con primaria, con mi colega David Piedra, Córdoba. Bien, y compartamos, chicas, es una oportunidad muy, muy enriquecedora para que ustedes puedan ir escuchando este tipo de casuísticas, ¿no? Que de repente no lo da la experiencia, pero a veces es importante también tener la teoría. Y esa teoría la vamos a poder ir dando con una serie de ejemplos, ¿no? Posteriormente en el curso que se dé, yo las invito a que ustedes puedan inscribirse posteriormente, ¿no? Al curso donde ya vamos a plantear ya la teoría, ya, ¿no? Vamos a analizar un poco más profundo y vamos a poder ir entendiendo estos casos que se nos plantea a veces en el aula y que de repente no lo sabemos en el momento de planificar, no sabemos cómo plantear nuestra sesión, no sabemos cómo ejecutar la sesión, pero es importante tener establecido mucho esto que es la teoría. Incluso en matemática, cuando hablamos de noción de matemática, es importante tener muy en claro cuáles son los principios que debemos de tener, el niño debe realizar antes de, ¿no? Bien, entonces vamos viendo en el caso número 5. Bien, hola Ofi Cabrera, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bien, vamos entonces con el caso número 5. Dice, al iniciar la jornada, la docente del aula de 3 años dialoga con los niños sobre lo que hicieron el fin de semana. Cuando le toca participar a Jimena, ella le dice, fui al parque con mi tía. Ante esta situación, ¿qué intervención es pertinente para favorecer la expresión oral de Jimena? Bien, estamos hablando de niños de 3 años. Recuerden que en el caso de niños de 3 años, son niños que entran con edad cumplida. Hay niños que entran ya con 4 años, ¿no? Entonces son niños que mayormente ya entran un poco más maduros, pero que no necesariamente han podido desarrollar adecuadamente su lenguaje. Puede ser que su lenguaje no sea, digamos, muy claro, ¿no? Que a las palabras de repente haya palabras que aún todavía no pueda pronunciar, porque tienen problemas en los grafismos, en pronunciaciones con algunas letras.
¿no? Y entonces, este tipo de casos siempre suele darse en el aula de 3 años. Es por ello que nosotros, dentro de nuestra programación, en lo que nosotros siempre tenemos que desarrollar, siempre constantemente, es la expresión oral. La expresión oral, la expresión gestual, la expresión del cuerpo. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre, siempre desarrollar. Si un niño en 3 años no ha podido desarrollar en su totalidad la expresión, por consiguiente, pues va a ser un niño que no va a poder expresar sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Porque tal vez no sabe cómo expresarlo o no tiene la seguridad de hacerlo. Bien, entonces tenemos la alternativa A, que dice, veo que necesitas la ayuda de tus compañeros. Jimena, niños, ¿cómo se dice paque? Parque, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que la niña está teniendo una dificultad para pronunciar la palabra parque. En vez de decir parque, dice paque, ¿no? Como lo que yo les decía, son niños que no suelen pronunciar algunas letras y la que más suele tener dificultad es la R. Bien, entonces, lo que está haciendo la docente es exponer a la niña en este caso, ¿no? Dentro de un grupo, ¿no? Para que los niños hagan la corrección a la niña, ¿no? Está exponiendo digamos, una situación que no es la correcta, ¿no? Porque digamos que la corrección debería darse en una forma más sutil, ¿no? Más dócil, más apropiada, más empática, porque hay que ponernos en el lugar del niño, cómo se va a sentir al ser corregido delante de un grupo, ¿no? Cuando de repente en ella no está a poder pronunciar correctamente la R, porque de repente tiene un problema físico dentro de su lengua, ¿no? Y entonces eso no es lo adecuado, ¿verdad? Bien, en la alternativa B nos dicen, es lindo lo que cuentas, Jimena, pero se dice parque, no paque. Fui al parque con mi tía. Bien, entonces estamos viendo que la docente la está corrigiendo, ¿no? Pero de manera no correcta tampoco, ¿no? Porque se le está diciendo el no. Siempre cuando nosotros tratemos de corregir, tenemos que tratar de evitar el no, porque el niño lo hace como limitante, como que es prohibido, como que está mal, y tiene esa, digamos, le va a quedar esa duda de que si lo que va a decir está dentro de lo correcto, y para ello prefiere mejor no hacerlo. Y más bien retrocedemos a que de repente Jimena ya en otra oportunidad no quiera hablar, ¿no? Se quiera quedar callada y preferible no va a hablar, ¿no? Entonces no es la forma correcta. Bien, cuando hablamos de la alternativa C, nos dice, así que fuiste al parque con tu tía Jimena, qué divertido. ¿Y qué hicieron en el parque? Entonces, indirectamente la docente está, digamos, está haciéndola sentir, se está poniendo en el lugar de ella, ¿no? Está siendo empática. Está entendiendo que la situación es muy emocionante para ella. Lo que ella está expresando es una sensación de emoción, es algo que le agrada a ella. Entonces, lo que está haciendo la docente es dándole esa seguridad, ¿no? Y haciendo de que la niña sienta esa confianza de poder contarle a la profesora lo que ha sentido, lo que ha vivenciado, lo que ha pasado. Entonces, la docente indirectamente no le está diciendo repite, es parque, sino ella está, pronunciando adecuadamente la palabra para que Jimena se dé cuenta, ¿no? Cómo es que la palabra suena, ¿no? En forma correcta. Entonces, le dice, ¿qué hicieron en el parque? Entonces, es importante que nosotros, cuando tengamos este tipo de problemas, de que niños que no pronuncien adecuadamente algunas letras, nosotros podamos podérselas repetir en forma adecuada, ¿no? Pero no para que ella lo repita o para que él lo repita, sino para que él pueda escuchar, entender y darse cuenta cómo es la palabra correcta. Incluso nosotros como docentes podemos darnos cuenta que esta problemática se puede dar en varios niños y nosotros podemos, digamos, promover una serie de estrategias que ayuden a que estos niños puedan, digamos, desarrollar
actividades para su lenguaje, como son las praxias, como son trabalenguas, ¿no? Como son retahílas, ¿no? Este tipo de estrategias ayuda a que los niños puedan desarrollar su lenguaje, puedan ayudarlos a que ellos puedan ir poco a poco pronunciando algunas palabras, porque como les dije, ¿no? Puede ser que sean problemas físicos que ellos tengan, que tienen que haber sido diagnosticados por un especialista, ¿no? Y llevar, digamos, la terapia adecuada, ¿no? Si es que nosotros como docentes podemos darnos cuenta de que tiene un problema, derivarlo a la especialista adecuada y si es necesario recomendarle al papá que realice terapia. Pero también surge que este tipo de problemas se da porque de repente es una niña muy sobreprotegida, ¿no? Está muy mimada y suele ser que los niños no dejan esta etapa, ¿no? De sentirse bebé, pronunciando las palabras como a veces incluso nosotros en casa promovemos, porque sentimos que nuestra bebé pronuncia las cosas tan tiernas que a todo el mundo nos hace reír. Entonces seguimos fomentando ese tipo de lenguaje, pero no ayudamos a que el niño o la niña, digamos, mejore ese lenguaje e incremente incluso su vocabulario. Bien, entonces la alternativa entonces adecuada en este caso para la pregunta número 5 sería a ver, vamos viendo. Bien, Jessica, me dices que no visualizas bien. Bueno, a ver, vamos a ver, de repente es el internet, la señal, vamos viendo, ¿ya? Bien, acá estoy viendo acá Ricabe, la alternativa C, Jenny Briceño, la C, Flor Mamani Machaca, la C, Jesús, mi pastor, muy bien, gracias, es la alternativa C. Muy bien, entonces estamos viendo la alternativa adecuada para la intervención, en este caso de la docente, es la C, ¿verdad? El que nosotros podamos corregirle al niño indirectamente pronunciando la palabra adecuadamente, pero siempre siendo empáticos, poniéndonos en el lugar, en este caso, del niño y no exponerlo así emocionalmente en un entorno social, en un entorno de asamblea, ¿no? Y recuerden que corregir no se corrige en forma grupal, se corrige en forma individual, pero sí se felicita en forma grupal, ¿ya? Porque eso incentiva a que el niño sea más participativo, más espontáneo, ¿no? Exprese sus ideas con más seriedad. Bien, entonces estamos viendo que estamos llegando al paso número 5, con el que ya hemos terminado la jornada del día de hoy.